llévame a la luz. Madre, llévame al amor, que florezca la luz, que florezca el amor, que florezca la paz en la tierra, que florezca la luz, que florezca el amor, que florezca la paz en la tierra, la paz, la paz, la paz en todo el planeta, la paz, la paz, la paz en todo el planeta. Pido a los seres que me acompañan que nos guíen en nuestro camino, que nos lleven a la conciencia y que se abra nuestro corazón, que nos lleven a la conciencia y que se abra nuestro corazón. Padre, llévame a la luz. Madre, llévame al amor. Padre, llévame a la luz. Madre, llévame al amor. Que florezca la luz, que florezca el amor, que florezca la paz en la tierra, que florezca la luz, que florezca el amor, que florezca la paz en la tierra, la paz, la paz, la paz en todo el planeta, la paz, la paz, la paz en todo el planeta. Hello, hello, hello. Buenas tardes, buen día, buena noche, según el lugar en donde cada uno se encuentra. Mandarle muchos saludos a todos y gracias por estar esta tarde conmigo y con Mireia Verdún. Gracias, Mireia, por acudir a esta llamada y a este llamado que, como muchos ya saben, o quizás otro no, es pasito a pasito nos estamos acercando al día 21 de junio, en donde se va a lanzar este álbum que es Saraí, que es mi primer álbum, mi primera obra musical completa. Y entonces en mi corazón y mi deseo ha nacido esta posibilidad de que cada semana estamos encontrando los actores principales de esta historia, porque para mí Saraí es una historia y aquí no somos músicos, no somos solo músicos, no solo somos compositores, canta historias y cada uno así está aportando su, su parte de la historia. Y hoy tengo el gran placer y la suerte de poder estar contigo, Mireia, y poder así seguir difundiendo esta voz con los que ya nos conocen, con los que todavía no nos conocen, a quien le puede comenzar a llegar este mensaje que es la música medicina, porque de eso se trata el álbum de Saraí. Se trata de difundir un mensaje de voz de paz, un mensaje de voz de esperanza que ha sido inspirada por las plantas sagradas que nos acompañan en esta vida, por el camino de la comunidad, de la familia, en mi caso, de la comunidad del Sumac Causai, de la comunidad del Fuoco Sacro en Italia y de la comunidad hoy que es también la Encantada. Y es por esto que
que también quiero compartir este espacio contigo hoy, Mireia, porque más allá de que eres mi amiga, que eres una hermana de mía del camino de hace muchos años, que tenemos mucha conexión en común, digamos, paralelismo también de haber empezado el camino más o menos en los mismos años y haber tenido experiencia en común. Hoy en día, para mí, eres una referencia en el mundo del trabajo del espíritu. Siempre me gusta escucharte decirlo y decirlo yo también, que somos una pareja espiritual, porque nos encanta, nos junta este amor en el espíritu, en el camino, donde todas las veces que podemos nos acompañamos en fin de semanas, en donde también trabajamos juntos, cada uno con lo que ofrece en este camino. Tú junto a tu compañero Luca, yo junto a mi esposa Anna también, así nos acompañamos. Y también para mí, pensando en una obra completa como Saraí, claramente Mireia tenía que estar aquí. Tenía que ser parte de Saraí y sobre todo, claro, como hombre y proponer una voz masculina, la posibilidad de que tú seas el balance, el equilibrio de la balanza, de traer la energía femenina, la voz femenina en este trabajo, para mí era absolutamente necesario. Pero antes de ir a Sarai, me gustaría que te puedas tú introducir, sobre todo para los que no te conocen, de dónde estás, dónde vienes, y que nos puedas contar no solo tú quién eres, pero el lugar de donde vive, que es esto lo que un poco más me fascina, poder compartir en este breve tiempo que tenemos juntos, esos 50 minutos que tenemos junto con la comunidad, hablar de qué es la Encantada, ¿no? Que es la comunidad que tú estás cuidando en tu vida. Así que te dejo un ratito la palabra y después seguimos. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar aquí en esta tarde de lluvia. Aquí está lloviendo muchísimo todo el día, está todo muy gris. Yo quería haber hecho el vídeo afuera, en la naturaleza, con todo verde, pero me tocó adentro, así que así es, está el bosque muy contento. Y para mí decir que es un gusto estar aquí y compartir contigo, Dario, tal como tú has dicho, pues son muchos años de camino, son muchos años, ya no solo de camino en el espíritu, sino también en la materia, ¿no? Porque no solo nos une los altares, sino que también nos une la vida, el cotidiano, la familia, ¿no? Las parejas, las hijas también, ¿no? Así que cuando me propusiste también el hacer parte, pues es como, de alguna manera era lo natural, ¿no? Es como un sí, pero me sentí también súper cómoda, ¿no? Entonces también gracias por eso y por la confianza también. Y bueno, cuando me preguntan, bueno, ¿de dónde vengo? Vengo de aquí, vivo aquí en Cataluña, en un pueblecito que se llama Castellterçol, aquí en la comarca del Moianès, en Cataluña, y es un pueblo que está así rodeado de bosque, de naturaleza, y yo estoy como a unos 4 kilómetros hacia adentro, hacia el interior, en una casa en el campo que se llama, antiguamente era el Vilet, ahora la llamamos La Encantada, es una casa que tiene más cuando yo llegué aquí me decían que tenía 800 años y yo voy a cumplir 23 este noviembre. Entonces, a mí me gusta decir que esta casa existe desde hace 823 años, ¿no? Porque yo sumo también mi granito de arena de estos 23 años, que no son pocos viviendo aquí, ¿no? Entonces, cuando me preguntan qué es La Encantada, ¿no? Claro, para mí La Encantada es una escuela de vida, es una escuela de vida y de reconexión con el ser. Escuela de vida, ¿por qué? Porque es un lugar donde uno puede aprender muchas cosas. En realidad aprendes casi pues por obligación, ¿no? Porque al vivir bastante apartado del pueblo y de la ciudad, pues te toca espabilarte en muchas situaciones, ¿no? En cosas que hay que reparar o cosas que hay que construir
Y yo, por ejemplo, a lo largo de todos estos años he aprendido un montón de cosas sobre construcción, sobre bioconstrucción, sobre cuidado de animales, sobre todo sobre las plantas también, ¿no? Y sobre cómo relacionarme también pues, con lo que me rodea, con los elementos, ¿no? Cómo tener una relación con el fuego, con el agua, con el aire, con la tierra, ¿no? Cómo es eso de vivir en la naturaleza, ¿no? Porque la naturaleza envuelve todo, todo, todas las ciudades siempre están envueltas de naturaleza, pero aquí vivimos en la naturaleza, dentro de la naturaleza, bajo estas fuerzas de la naturaleza, ¿no? Pues que bueno, que tiene toda su parte muy bonita porque es una maravilla, pero también tiene la otra parte que es el día a día del vivir aquí, ¿no? Entonces también yo defino la encantada como la de escuela de vida y de reconexión con el ser. ¿Por qué? Porque cuando tú vives en un lugar donde todo tu alrededor es verde, es naturaleza, escuchas el canto de los pájaros, escuchas el agua de la lluvia, los truenos, ¿no? Toda esa naturaleza y estás en contacto en lo diario con las plantas, con la tierra, todo eso te trae una introspección, ¿ya? En la que en esa introspección tú empiezas como a escucharte un poquito más, ¿no? Todas esas voces internas que hacen parte de uno, ¿no? De repente tú empiezas a darle un lugar y hay una escucha interna, ¿no? Y eso te permite poco a poco ir reconectándote con tu ser, contigo mismo, ¿no? Por eso yo digo como defino la encantada este proyecto como con estas dos frases, ¿no? Escuela de vida y reconexión con el ser, ¿no? También este lugar te permite recordar los orígenes, ¿ya? Te permite volver a la tierra, te permite escuchar las plantas, sentir y experimentar la vida, ¿no? Y después de decir que, claro, el día a día aquí en La Encantada es precioso, es muy bonito, pero bueno, también quería poner ese puntito de que, claro, cuando la gente viene a nuestra casa, ¿no? Que les gusta mucho, a nuestros amigos les gusta mucho visitarnos y yo creo que la mayoría que están aquí hoy han venido aquí a mi casa. Claro, es bonito, es lindo, ahora está todo florido, ¿no? Está todo maravilloso, ya está todo el campamento de verano activo, la biopool. Claro, y dices, hostia, qué guay vivir en un lugar así, ¿no? Sí, es muy guay vivir en un lugar así, pero atrás hay un trabajo de un equipo de 9 personas cada día, todos los días, poniendo lo mejor de uno para que este lugar se pueda mantener tal y como está. O sea, para que esté todo florido, eso quiere decir que hace unos meses o años he ido plantando todas las plantas, ¿no? Por ejemplo, para quien me conoce, sabe que soy amante de los lirios, ¿ya? Y tengo toda mi casa, todos los exteriores llenos de lirios, ¿ya? Y ahora están, Darío, imagínate, ¿ya? Claro, empecé con 3 lirios que me regaló una amiga Neus, que me regaló hace 23 años 3 lirios. Yo cada año, como una hormiguita, he ido reproduciendo, reproduciendo, reproduciendo. O sea, a lo que me refiero es que el trabajo aquí es un trabajo de cada día, ¿ya? De cada día. Y muchas veces en lo que son las cosas del cotidiano, de repente viene una tormenta y te rompe lo que has hecho, de repente viene este año nos pasó que debido a las lluvias, debido a las nevadas, debido después al viento y al fuego, ¿no? Hemos tenido como muchos altercados, ¿no? Al zorro también que se nos comió las ocas, o sea, el día a día en un lugar como esto es como La Encantada, es maravilloso, pero también tiene su trabajo, tiene sus frustraciones, tiene sus decepciones, de repente tienes todo el cultivo de tomate perfecto, y te viene una plaga y se honguea el tomate. O está todas las lechugas maravillosas y te cae una granizada o sea, hay muchas inclemencias así que pasan aquí en la naturaleza, ¿no? Pero bueno, seguimos, ¿no? Seguimos. Hace- Esto que cuentas y que compartes, Mireia, gracias por compartirlo, ¿no? Me hace sentir esa frase, me produce en mí esta frase, que es como decir, vivir tu sueño es mucho trabajo. Sí, claro, Es claro. así. Es más fácil vivir el sueño del otro porque te dice lo que tienes que hacer y punto. ¿Sabes? Pero claro, pero a la vez, Dario, no sé, yo no lo cambio, ¿sabes? Yo no cambio mi vida, yo no cambio el lugar donde vivo porque me da tanto, aunque tenga que volver a hacerlo, aunque tenga
que volver a plantar porque lo planto todo y vienen las pavas y me lo sacan todo. Aunque tenga que volver a recuperar la sala porque se quemó, aunque tenga que cortar los árboles del camino porque no puedo pasar por la nieve, no importa, ¿sabes? Te da tanto, al menos a mí, y me llena tanto que es como parte del acuerdo con la naturaleza, ¿no? Es como, es el pago también, ¿no? Esto, si yo tengo, si ahora que lo cuentas, si yo pienso en ti, en la encantada, que bueno, que estás en el día currando, haciendo todos los trabajos que tienes que hacer, incluso cuando hay un momento que sé o que bajamos a tomarnos un té, es, veo Mireia con una taza de té en mano y mientras tanto sacando la hojita de la rosa, agarrando, es como que siempre tus manos están en contacto con la naturaleza todo el Sí, tiempo. sí. Y claro, y obviamente viviendo en el Encantada, tu mirada está en contacto con la naturaleza del bosque, que tu oído, cada vez que nos hacemos una llamadita, como inmediatamente se siente el gallo, se sienten los pollos, se sienten las pavas, que son muchas, los pavos, o sea, está siempre este contacto muy fusionado con la naturaleza, sobre todo tu tacto, tu sensibilidad. Por eso, si podíamos hacer, volver esta mirada hacia la música, que es esto un poco el tema que también nos junta en esta tarde, a mí me sale natural preguntarte cómo ha cambiado eso tu manera de escuchar, de cantar y de componer, porque también es verdad que Mireia es hoy es una mujer, una chica que nació en Barcelona, tú también conociste la ciudad, tú saliste de la ciudad y llegaste a la naturaleza por elección y tu relación con la música, ¿cómo se ha transformado en contacto con la naturaleza? Mm. Bueno, yo creo que cuando uno vive aquí en la naturaleza, lo primero que aprendes es a callar y a escuchar, ¿no? Porque en realidad en el bosque no hay silencio. O sea, por ejemplo, en la noche vas al bosque y no hay silencio. Hay el canto de los pájaros, hay las ranas, hay el venado que hace su sonido. Hay muchos ruidos al alrededor, ¿no? Entonces, yo con la música lo primero que aprendí aquí es a escuchar y luego a observar. Por ejemplo, yo recuerdo uno de los cantos que tengo, que es el de la tierra. Yo recuerdo que estaba sentada aquí en el banquito en la tarde tomándome una infusión, estaba en esa hora dorada, ¿no? Cuando el sol estaba cayendo y estaba así mirando la montaña de delante y como empecé como, no sé, como a sentir así cuánta gente pues había estado sentada ahí mirando lo mismo que estaba mirando yo, ¿no? Y ahí cerré los ojos, ¿ya? Cerré los ojos y cuando los abrí, por ejemplo, la canción que tengo es Abro los ojos, veo toda la tierra, tierra sagrada, bendecida por el sol. O sea, muchos de mis cantos es una redacción de lo que yo estoy viendo, sintiendo y experimentando en ese momento, ¿ya? Que son cosas que, por ejemplo, en otro contexto, pues no lo puedo tener. Y a la vez que es como que el bosque, la naturaleza, las plantas me cuentan historias, ¿ya? No, escucho, estoy en el fuego y escucho el fuego. Y puedo escuchar los cantos que han habido en un momento ahí, o las conversaciones que han tenido ahí, o puedo, ¿no? Es como que me traen como de alguna manera, como un recuerdo, como una memoria que la puedo captar y la paso en canto, ¿ya? A veces cuando los cantos llega solo la letra, a veces solo llega un tarareo y a veces llega todo junto. O sea, yo tengo cantos que han llegado primero una parte, luego otra parte y así va, ¿no? Pero sí, 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 eso. O sea, la naturaleza que te rodea es tu inspiradora, o sea, Sí, es ella claro. que te inspira totalmente. Sí, Entonces, claro. los cantos que tú eres compositora también, has escrito, eh, has producido ya dos álbumes, ¿no? Has Ujú. producido Uqueja, el primero, y Uquejka.
Es Uquesca y Uquejka. Uquejka al- y Citlali. algún día lo voy a pronunciar bien. Sí. Y estos son todos cantos de medicina inspirado por la naturaleza donde vives. Sí, por la naturaleza y algún aditivo más, ¿no? Y con la fuerza de las plantas, claro. Claramente. Claramente, sí, sí. Que también es la naturaleza que nos rodea y te rodea. Exacto, exacto. Y también a veces como, por ejemplo, aquí, ahora en esta época, ¿no? Que están ya los primeras rosas, las salvias, las lavandas, todas las plantas que uso también para en el día a día para la casa y luego también para los productos de cosmética que hago. Em, ahí tengo un canto también que habla de las plantas y es como cántame algo, hazme un canto para mí, ¿no? Como a veces, como uso tanto las plantas, así que es como, ay, cántame algo. Entonces digo, venga, va, le voy a hacer un canto para las plantas, ¿no? Como a veces también escucho tengo esa sensibilidad y escucho como el, bueno, venga, voy a cantarle esto, ¿no? Voy a ver en qué me inspiro para hacer un canto bonito de agradecimiento en realidad, ¿no? Porque yo siento que cuando ya lo dicen las abuelas siempre, ¿no? Quien canta el mal espanta, ¿no? Entonces, cuando hay ese sonido de unas voces en la naturaleza, yo creo que todo lo que nos escucha, visible e invisible, pues se pone contento, ¿no? Totalmente. Sí. Y me da curiosidad preguntarte relacionado a lo del componer, lo componer música, producir álbum. ¿Cuándo es que te has animado a decir, vai, voy a producir un álbum? Ahora es el momento, ya. La verdad, porque me invitaron. La verdad, 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 es porque o sea, tengo varias canciones desde hace muchos años y yo soy un poco chapada a la antigua. Para quien me conoce ya sabe que voy con el telefonito, lo grabo ahí o lo grabo alrededor del fuego y tenía mis cantos en el SoundCloud así grabados con el teléfono alrededor del fuego. Y fue una vez en Moldavia con el Yuri que él me propuso y me dijo, oye, ¿no te estaría bien que grabaras tu música, pero no con el teléfono, sino con un poco más profesional? Y yo le dije, ah, vale. Y él se invitó y él se organizó todo para que pudiera grabar el primer disco ahí en Moldavia. Yo en realidad no había pensado grabar un disco. Tengo mis canciones, ya me va bien, pero cuando hubo esa invitación fue también como una, bueno, como una, me pinchó, ¿no? De decir, hostia, pues igual ya es un momento para que también grabe mis temas y lo grabe con un poco más de calidad, porque también yo siento que luego a las personas les gusta escuchar lo que han escuchado en según qué contextos, ¿no? Les ayuda a estar conectados con ellos o a tener otra memoria, ¿no? Entonces, bueno, sí, está bien. Y luego el segundo, pues fue exactamente lo mismo, también fue una propuesta que recibí ahí en Italia Ujú. y en el que compartimos estudio contigo. Sí, sí, verdad. Y sí, fue una propuesta que recibí de la familia de Italia de ahí, del OSB Studio, y también la acepté y es cuando hice el segundo disco, sí. Ah, quién sabe, ¿no? Entonces, mira, me gustaría, y así después le contamos a las personas que nos están, a la familia que nos está acompañando y escuchando, que hay varias gente también en YouTube y aquí presente, así que bueno, agradeciendo a todos por la presencia, me gustaría compartir, hacer escuchar un canto tuyo a la comunidad y después le vamos a contar por qué hemos elegido este canto. Vale. El secreto, factor sorpresa después, ¿no? Otra- o mientras, también mientras, podemos compartir mientras. Lo tenemos. Canto
trae el recuerdo vivido por nuestros abuelos. Despierta nuestro espíritu trayéndolo a la vida y a la presencia. Canto, canto, canto desde mi corazón. Canto desde mi corazón. Respiramos y sentimos quietud, el divino tesoro que custodia nuestro ser. Nuestros sentidos se activan y se agudizan, pudiendo sentir la unión con el todo y con todos. Canto, canto, canto desde mi corazón. Canto, canto, canto desde mi corazón. Gracias al verbo hecho palabra y a su vez hecho en canto y a su vez hecho en rezo. Y ese rezo nos conecta con la palabra de nuestros abuelos, sabiduría ancestral. Abuelos que cantan, abuelos que rezan, que cuentan historias a través de los sueños. Abuelas que cantan, abuelas que rezan, que cuentan historias a través de los tiempos. Canto, canto, canto desde mi corazón. 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 Canto, canto, Bueno, pues Te lo cuentas tú, ¿no? Te lo cuentas sí, tú. una parte sí. Bueno, este canto llegó hace, pues mira, todavía, este canto llegó en el Templo de Luna, en un trabajito que hicimos solo la Juliana y yo, en un día ahí, y llegó una redacción. O sea, yo estaba en mi viaje y así estaba como en el entendimiento de lo que es un canto medicina, ¿no? En sí, este canto se llama el rezo hecho canto, ¿ya? Y agarré mi libretita y empecé a apuntar, turururururu, y lo que dice este canto es lo que yo interpreto como que es un canto medicina, ¿sí? Entonces llegó solo primero solo toda la letra y quedó ahí un tiempito, me quedó como, no sé, 2 3 meses más o menos, casi que me olvidé y de repente un día estaba aquí en el cuarto y dije: "Uy, el canto ese", agarré el canto
la letra empecé como mira, mira, y ahí empezó poco a poco a bajar la melodía, y quedó armado. Y cuando lo vi y lo sentí como estaba, digo, este es un canto que yo le dedico a mi querido compañero Dario, porque para mí también esta parte que dice el canto reactiva la memoria de nuestros abuelos, ¿no? Para mí también tú representas mucho el linaje, los abuelos, ¿no? Tú traes esta memoria de la tradición, ¿sí? De los altares también, ¿no? Entonces, esta parte del canto es como que es para el Dario, ¿no? Y sí, así que por eso te lo dediqué a ti con mucho cariño. Y después también, si escucháis atentamente, vais a ver que los músicos compartimos los músicos, porque está la Paulina, está el Gonzalo, está el Gaddafi también, que es que me hizo la grabación, y aquí en esta las segundas voces las pone también mi querida amiga Inés también, y es la que pone las segundas voces, ¿no? Entonces, bueno, compartimos, ya no solo, Dario, no solo compartimos el camino espiritual, familia, sino también todos los músicos en nuestros discos, ¿no? Y los productores también, que en este caso, nuevamente creo, ¿no? Que, Y los productores, a- y quien hizo la carátula, y el Gusti también, y el Gusti, sí. Bueno, los eso CDs como también. la... Sí. Si todavía tenía espacio para un mínimo de dudas, si nos quitamos, somos familia. Esto, Total, total. no hay, no hay O espacio. familia o somos unos copiones, Dario, ¿no? Más que nada nos alimentamos y nos inspiramos siempre el uno al otro Sí, y sí, sí. compartimos tenemos la suerte de poder compartir la gente hermosa que nos cruzamos en el camino y que nos la presentamos, porque si tengo un amigo le hago conocer a la Mireia, yo sé que si Mireia tiene un nuevo amigo se lo presenta al Dario, así es. Eso es compartir Mm. y me encanta, me encanta. Así que sí, Mireia tiene dos álbumes y ha producido un single, ¿no? De hecho, la primera canción con que hemos abierto esta sesión de hoy es Tu oración, que para los que conocemos tu trabajo es la canción que siempre nos acompaña y nos abre en tus trabajos. Y gracias, bueno, por entre tantas canciones que tienes publicada hermosa, que también tú hayas sentido de querer compartir esta, que es una canción que nos junta mucho y que a mí me ha dado mucha inspiración porque es de aquel entonces que la palabra, el rezo hecho canto me acompaña, ¿no? Realmente es una frase que vuelve siempre en mi rezo, vuelve en mis pensamientos, en mi sentimiento, el hecho de que una de nuestras tareas, una de nuestras misiones es también fomentar y invitar y dejar crecer esta energía de que es posible cantar rezando y que nuestro canto sea un rezo, que nuestro canto no sea simplemente una expresión de nuestro mundo interior, que no sea, que vaya mucho más allá también de lo que en la naturaleza nos puede inspirar, sino que realmente sea el deseo de lanzar una flecha, de lanzar un mensaje y que este mensaje pueda llegar al corazón de la gente y a mí tus flechas y tus mensajes, tu rezo en forma de canto siempre me ha llegado a mi corazón, Mireia, y me gusta así subrayarlo, decirlo públicamente en YouTube, que todos lo sepan. Ay, ay, ay. Y también verdad que, mira, si yo en un día de años me animé también a poner melodía, poner guitarra a mis letras, que ya tenía inspiración de componer y de escribir canciones, es gracias a ti, es gracias a nuestra querida Juliana, que fueron ustedes que en un cumpleaños me regalaron mi primera guitarra. Así, eso es parte de mi memoria, de mi vida y te lo agradezco muchísimo. Y así, Ajá. en este tiempo, en estos minutos que nos quedan,
me gustaría volver la mirada a algo también muy práctico y muy material. ¿Por qué? Algo que es, a mí me encanta también cómo ha evolucionado la encantada, cómo ha evolucionado vuestra vida laboral dentro de lo que es la encantada. Y me gustaría que puedas contar un poco qué parte ocupa la manipulación de las hierbas, de los aceites esenciales, la producción de cosmética, que es también parte de un rezo, que es la manifestación material de lo espiritual, de lo que estamos rezando, ¿no? Porque para mí la manera como la encantada se sustenta, como Lucas y Mireia llevan a cabo lo que es la economía familiar, el business familiar, es parte para mí de la manifestación de lo que llamamos el summa causai. Crear también negocio, crear actividades que sean regenerativas y que provoquen el bien vivir. Así me gustaría que pudieras contar un poco esta parte de tu vida. Bueno, mira, yo me acuerdo la primera noche que yo dormí aquí, cuando me levanté por la mañana, esto hace, voy a cumplir lo que te decía, 23 años, ¿no? Entonces, la primera noche que yo pasé aquí, cuando me levanté por la mañana, me fui aquí a la era, al Prado, ya, de aquí arriba, y me puse ahí, empecé a mirar a mi alrededor y dije, ¿por dónde empiezo? ¿No? O sea, ¿cómo creo una vida? ¿Por dónde empiezo? O sea, había todo un lienzo en blanco, ¿ya? ¿No? ¿Qué va a ser de la encantada, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Qué voy a construir aquí, ¿no? Y, y también pensaba, claro, ¿y cómo voy a vivir aquí? ¿No? O sea, ¿de qué voy a vivir? ¿No? Entonces, bueno, por muchos años estuve haciendo pan, magdalenas, galletas, trabajando con el horno de leña y poco a poco yo empecé como a tener más conocimiento con las plantas también, ¿no? O sea, siempre heredé de mi abuela y de mi madre esta pasión por las plantas, ya que me conoce sabe que no, en mi casa siempre cabe una más, aunque esté lleno, siempre cabe una planta más o una flor más, ¿no? Pero poco a poco fui como conociendo pues las plantas que me rodean aquí, fui investigando, fui estudiando, siempre de manera muy autodidáctica y con los libros, porque la tecnología recién ahora está entrando más en mi vida personal, ¿no? Pero he sido muy, muy autodidacta y también de escuchar a la gente del pueblo, ¿no? A las abuelas, a las ramalleras, ¿no? Estas personas y mujeres, sobre todo, pues que trabajan con las hierbas y que conocen los remedios locales de la zona, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé a hacer como mis ungüentos, mis extractos, como a probar a hacer los potingues que le llamamos aquí, ¿no? Y eso de ser primero una afición para mí, pues poco a poco me pedía, pues, yo qué sé, le llevaba a mi madre o a mi hermana o a la que venía por aquí el fin de semana y eso empezó como poquito a poquito a crecer, a crecer, a crecer, hasta que llegó un momento que tienes que, pues que bueno, porque yo lo vendía en casa, lo vendía en los mercados, pero claro, no tenía ninguna licencia, ni tenía tampoco los registros, ¿no? Entonces era todo en plan muy doméstico y casero, ¿no? Pero cuando ya quieres dar un paso y decir, bueno, para mí también conseguir mantenerme, sustentar la familia económicamente con algo que sea acorde a los principios que yo tengo de vivir aquí. Entonces, para mí, qué mejor, para nosotros, para Lucas y para mí, qué mejor que poder tener una economía basada en los cultivos que tenemos aquí, ¿no? En lo que la naturaleza nos da también, ¿no? Entonces, para mí, el poder, esta empresa que tenemos, ¿no? Todo ecológico, laboratorio artesano, recolectamos cuando tocan las lunas, ahora estamos aquí en plena recolección de todas las plantas, ¿no? Es algo que también da sentido, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esta parte de la cosmética que a mí personalmente me gusta mucho. Y luego, ¿cuánto ocupa? Pues ocupa mucho tiempo. La verdad que ocupa mucho tiempo porque no es solo recolectar, o sea, hay cosa que es recolección silvestre, pero luego es también el recolectar, o sea, plantar, recolectar, secar, macerar, destilar, mezclar, ¿no? La producción de cosmética es así bien, bien amplio, ¿no? Sí. Y lo que dices tú del summa causai, ¿no? De
el arte del buen vivir, ¿no? Para mí yo creo que nuestros productos de cosmética, dentro de cada frasco hay eso, Dario, ¿sabes? Hay el arte del buen vivir, ¿no? Hay esa energía que tenemos la gente que vive aquí también de que te despiertas por la mañana con el canto del gallo o ahora con los 7 pavos reales que tenemos, ¿no? Que están a tope. Entonces, te despiertas de esa manera, abres la puerta de la habitación, salgo al patio, huelo las rosas, voy para arriba, veo el amanecer, ¿no? Todo esto te trae como un bienestar interno, ¿no? Me Y fui es un así. poquito por ahí, pero bueno. No, no, es exactamente lo que me imaginaba, es lo que siento, ¿no? De cómo realmente se puede manifestar el Mm, arte del buen vivir, mm, los trabajos que no es solo del trabajo espiritual, que también ya hacemos, ¿no? Más sí. bien, para mí, tú, el Lucas y varias gente que os acompaña y trabaja, que también son empleados de la empresa, que seguramente algunos nos están escuchando y mirando, están trayendo a la materia el Mm, camino del buen vivir. sí, Para mí, sí, la manifestación de uno de los puntos principales que no es solo por ejemplo, el bienestar de nuestra propia piel, que claramente utilizando productos de calidad como los de ustedes, uno se está cuidando en la propia piel, pero es el que también el residuo que estamos siempre produciendo, porque siempre producimos residuo, tratan bien la naturaleza. Entonces, es como decir, eso es el summa causai, que el bienestar de uno es el bienestar de todos y no puede sí. ser diversamente, porque si no sería una ilusión de bienestar. Y también de alguna manera para mí es como el mantener las tradiciones, ¿sabes? Mantener la cultura nuestra de aquí, ¿no? De las mujeres y de las mujeres ramalleras, de las yerberas, ¿no? O sea, el tipo de cosmética que yo hago es una cosmética que trabajo con las plantas, ¿sabes? Ya no es tanto así como una cosmética sofisticada, que también tengo algunos más sofisticados, ¿eh? Pero es mucho trabajo con las hierbas de ungüentos, de macerados, ¿no? Sí, sí. Y es como también, preservar esta tradición, ¿no? ¿No? De la gente de la montaña, de la gente del campo que tiene acceso directo a las plantas, ¿no? Plantas que yo las veo crecer todos los días, ¿sabes? Que no tienen ningún tipo de tratamiento más que del sol, del agua y de todo lo que pasa aquí, ¿no? Y también otra cosa, Dario, mira, yo creo que en el mundo del espíritu es como el rezo hecho canto, ¿ya? Pero en el mundo de la materia tengo otra frase también que yo uso mucho, que es rezando y con el mazo dando, ¿ya? Porque tal cual, o sea, tú viste, somos gente trabajadora, a mí me encanta trabajar, me cuesta parar, ¿ya? Aunque ahora ya lo voy consiguiendo más para disfrutar, ¿eh? Pero para mí es como, no sé, tengo una vida aquí y quiero aprovecharla, ¿sabes? Y no sé, me inspiro, ¿no? Y cuando tengo la inspiración, cuando nos inspiramos y tenemos la inspiración, es como lo rezamos, ¿no? Porque para mí todo empieza con un pensamiento, ¿no? Empieza con un pensamiento, con un sentimiento, lo rezo, lo pongo en el fuego y ahí rezando y con el mazo dando, ¿no? Estando atentos a cuando empieza a manifestarse en la materia para decir, vale, ahora es el momento. Ya con el Lucas cultivamos estabilidad, ¿no? Tenemos los dos de esa capacidad de conseguir manifestar nuestros sueños aquí en este lugar, ¿no? Que es pura inspiración. Para nosotros y para también quien viene, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, sé que hay alguien aquí que está parte en el Zoom, que de ese rezando con el mazo dando, ha hecho incluso una canción. ¿Verdad? ¿Verdad? Lo sabemos que Lo sabemos, lo sabemos. se acompaña con el rezo. Así que, Sí, sí. mire, volviendo a ahora sí, dirigiéndonos hacia sí, este álbum, ¿no? Este álbum que es Saraí, esta obra que es Saraí, un diseño comunitario para la comunidad, como siempre digo, para mí Saraí es una celebración de mis 20 años de camino, que es también lindo porque yo sé que más o menos es lo mismo para ti, son más o menos 20 años de camino,
que hemos empezado a caminar en el camino rojo, en las búsquedas de visión y todos los grandes rituales que hemos tenido la suerte de encontrar en nuestro camino y adoptarlos y interiorizarlos. Saraí nace como un regalo para la comunidad y así lo va a ser porque es un regalo para la comunidad y de hecho será libremente la comunidad, quien quiera lo va a poder descargar de la página web, de mi página web no va a estar en venta y también claramente se va a poder escuchar en todas las plataformas. Entonces, es lindo de como comunidad, amigos, regalándose a la comunidad de los amigos y esto con la idea que siempre pueda alimentar esta energía de la comunidad y de la amistad. Esto es para mí el regalo. Entonces, la pregunta que me surge para ti, también cuando te conté del proyecto y te pregunté de ser parte de Saraí, ¿qué sentimiento te ha provocado ser parte de Saraí? Ser parte de tu historia, ¿no? De alguna manera, bueno, de alguna manera ya soy parte de tu historia, ¿no? Porque, bueno, porque Pillarla. sí, pues soy parte de tu historia, pero de alguna manera es como, también, pues mira, un poco lo que decía antes de la parte del espíritu, ¿no? O sea, ya en el espíritu estamos muy unidos, pero tu disco, tu primer disco, Saraí, que es un reflejo de 20 años de camino, ¿sabes? O sea, 20 años de camino es mucho tiempo, son muchas historias, son muchos procesos, son atravesar situaciones también difíciles en uno. Y el canto, tus cantos, es la historia de tu vida, Dario. Son diferentes situaciones que tú has vivido, que tú has experimentado, alianzas que has hecho con un camino, con otro camino, y eso está plasmado con tu voz y con tu melodía. Entonces, para mí era como, es que si tú no me lo hubieras dicho, te lo hubiera dicho yo. O sea, yo tenía que estar ahí. Claro, Bueno, ¿cómo no? O sea, sentí como una, bueno, la ilusión, las ganas, el reconocimiento también, porque mira que conoces a muchas personas y conoces a muchas mujeres también, y conoces a mujeres que cantan súper bien, pero me elegiste a mí. Entonces, y yo sé también por qué me elegiste a mí, por eso también estoy ahí, por supuesto, ¿sabes? Y también porque tú eres una persona, Dario, muy comunitaria, ¿sabes? Y eso es algo que yo admiro y valoro mucho en ti. Tú siempre piensas en la familia, en la comunidad, en el grupo, en la tribu, ¿sabes? Y eso yo lo valoro mucho porque yo también. empatizamos Eh, claramente en aspecto sí, porque yo también lo veo en ti. Y hay esto, de hecho, hoy queremos y quiero dejar escuchar a quien está aquí presente este canto que para mí es el canto que me junta contigo, que he decidido llamarlo Ahuayasca porque es justo la alianza de la huacoya con el ayahuasca. Es un canto que inspirado exactamente por nuestra alianza, principalmente contigo, porque sí es verdad que hay otros hermanos con que también siento afinidad en el trabajo, sobre todo que han decidido llevar la abuela como planta principal en su camino, en sus altares. Pero claramente para mí este connubio, esta unión que tú y yo tenemos, que tú hace 20 años estabas en la selva de Brasil y que yo hace 20 años estaba ahí en los Andes y así, espacio-tiempo distante, hemos empezado con esto y después de tantos años nos hemos vuelto a encontrar y hemos podido juntar este aprendizaje, este camino. Y no solo lo hemos podido juntar, nos hemos juntado en nuestra mirada, nos hemos juntado en nuestro corazón, se han juntado nuestras familias. Lucas, tu compañero, mi mejor amigo, pues si pienso, tengo que llamar a alguien, estoy en Barcelona y quiero llamar a alguien, el Lucas quien me viene a la mente. Y lo mismo con Anna, tú con Anna, o sea, esto es una unión, definitivamente una unión familiar. Y es mm, esto lo que me encanta cuando nos movemos juntos, porque somos dos parejas
cuidando altares, que para mí esto es un aspecto fundamental también de nuestro trabajo, la Ujú, posibilidad de que sea la unión de lo masculino y de lo femenino que puedan cuidar espacio sagrado, que puedan cuidar y crear espacios seguros. Entonces, para mí, este mm, trabajo, este álbum también es un altar. Esos nuestros cantos son como espíritus de nuestros altares y el hecho de que lo pueda compartir conmigo y seguir, ¿no? Como en pareja, en mm. lo masculino, en lo femenino, en la pareja espiritual, poder cuidar de ese altar que son también nuestros cantos. Sí, señor, muy bien. Es como en familia, ¿no? Trabajamos en familia, con la familia, por la familia. Así es. Ujú. ¿Dónde te puede encontrar la familia? Para los que no conocen la Mireia y te quieren buscar. La Encantada Es es un espacio escondida en el abierto para bosque. recibir. Me pueden encontrar en el Instagram como personal, no, pero sale como La Encantada Community, La Encantada Community. Y después en el YouTube, creo que es La Encantada. Mireia, creo que con mi nombre, mira, la verdad que no estoy muy pila yo en todo eso, pero creo que Mireia Verdún Colom, La Encantada, salgo, tanto en el Spotify como en el YouTube, con mi nombre y apellidos, creo que salgo ahí. Lo vamos a poner todo esto Sí. abajo en el YouTube porque yo sé que otra cosa que siempre me ha encantado mucho de tu trabajo con Lucas en La Encantada, que también es un espacio de retiro para personas, más allá de todo el trabajo que se está haciendo con la planta cosmética, la planta sagrada, etcétera. La Encantada de por sí es un espacio de retiro, ¿no? Es un espacio donde la gente que se necesita un tiempo de encuentro consigo mismo en la naturaleza lo puede encontrar en la comunidad, en el trabajo comunitario, ¿no? Eso creo que es un aspecto. Más allá que eso ya sería otro capitulón, tú, Mireia, tienes un trabajo muy fino y muy especial dirigido sobre todo a las mujeres. Creo que se desconectó un segundo, pero Ya está, ya está, ya está. Sí, fue un segundito. entonces, más allá del trabajo, estaba diciendo a Ujú, la comunidad, más allá del trabajo comunitario, que quien se está buscando un encuentro con la naturaleza, la Encantada es un espacio para encontrarse con uno mismo. Nosotros siempre decimos, ya llegar a la Encantada, ya te empiezas a sanar, solo estando físicamente ahí por todo lo que se recibe de la naturaleza y por la estructura comunitaria mismo. Y mm, del otro lado, y esto sería otro capitulón que sería, podríamos hablar mucho, tú, Mireia, tienes una línea de trabajo también muy específica para las mujeres, ¿no? Tienes una ujú. propuesta muy específica de trabajo para las mujeres. Entonces, si también quieres, después en el chat, en los comentarios de YouTube, si se pueden poner unos links, te apetece, se podría compartir algo al respecto. Bueno, tú sabes que yo soy bastante reservada con todo eso. Con la música, lo que quieras. Pero bueno, Ahora, luego con lo las otro, sí. mujeres que te quisieran contactar lo pueden hacer. Exacto, exacto. Y me escriban por ahí y ahí yo ya siempre digo que tardo en contestar. Sí, pero mira, me vino como otra frase para meter en la definición de La Encantada que decías, escuela de vida de reconexión con el ser y de recuperación del ser, ¿no? Esta puede ser una, ahora una más, voy a poner una coletilla más, recuperación del ser, ¿no? Porque uno se Bueno. encuentra. En la naturaleza uno se encuentra en realidad. Mm, Mire, voy a lanzar la sí. canción para dejarla y así con esta canción vamos a cerrar este encuentro de hoy. Mm, I want to give thanks for all the people that I know that they don't speak Spanish, but they had 1 hour of deep class, Spanish class.
On the YouTube, this video will be with the subtitle. Once we will finish this Zoom, I will put the subtitle in English in the Zoom, in the video on YouTube. So thank you very much. Y gracias a todos los que se han tomado esta horita de tiempo para compartir este proyecto de Saraí, del álbum Saraí, que se lanzará el 21 de junio. Y sobre todo, mire, gracias a ti, gracias a Lucas, gracias a La Encantada, a Maya, a la Suri con todos sus cachorritos, a todos los animalitos. Divina. Que yo siempre digo, bueno, La Encantada también es un zoo, es un jardín zoológico. Hacia ahí vamos, ¿eh? Sí. Hay mucho tipo de animales, humanos y no humanos. Ah. Y mire, gracias de verdad por compartir todo ese tiempo, compartir este camino y sobre todo por ser amigos y compartir esta amistad y caminar esta amistad juntos. Sí, igualmente. Muchas gracias. Tiriririririririri. Sí, muchas gracias y mucho éxito, Dario. Caminos abiertos y que tu canto llegue hacia todos los lugares que el Espíritu quiera. Y porque vamos a ir juntos. Gracias y gracias a todos por escuchar, por estar aquí, por conocer a todos los que están aquí. Gracias. Vuela en los cielos de mi emoción. Abuelito San Pedrito, vuela en los cielos de tu emoción. Poderoso curandero, limpia la sangre en mi corazón. Poderoso curandero, limpia la sangre en tu corazón. Cielo de mi emoción, poderosa medicina, danza la sangre en mi corazón. Vuela, vuela, halconcito, en tus alas llevas esta bella flor. Y vuela, vuela, condorcito, con tu vuelo limpia mi pueblo.